Bueno, Ron DeSantis propone acabar con la ciudadanía por nacimiento para los inmigrantes indocumentados. Recordarán ustedes que esto ha sido noticia. Recientemente el gobernador republicano de Florida anunció su candidatura a las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se van a realizar en 2024. Y durante su gestión como gobernador, DeSantis ha sido foco de críticas en reiteradas ocasiones por la aprobación de leyes enfocadas en disminuir la migración en el estado y que han sido catalogadas como discriminatorias. Ahora, en medio de su campaña electoral, ha prometido eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes. Y sobre este tema precisamente queremos ahondar hoy en el programa. Pero antes vamos a escuchar un micro que nos ha preparado María Claudia Falanelli, nuestra productora, para entrar en contexto. El candidato presidencial estadounidense Ron DeSantis está decidido a desarrollar y extender su política contra la migración irregular. Su oficina de campaña ha dejado claro que de ganar la presidencia tomará nuevas medidas para acabar con la idea de que los hijos de inmigrantes irregulares tienen derecho a la ciudadanía americana si nacen en territorio estadounidense. De cumplirse esta promesa, DeSantis estaría contrariando una garantía constitucional que otorga la ciudadanía automática a todos los bebés nacidos en suelo estadounidense y que está estipulada en la 14ª enmienda. Con esto, DeSantis explica que busca desestimular el llamado turismo de maternidad, una de las principales razones por las cuales las mujeres cruzan ilegalmente la frontera. Bueno, y para conversar acerca de este tema sin duda controversial, porque hay, bueno, seguidores y detractores, por supuesto. Hoy con nosotros en vía telefónica está el doctor Omar Ortiz Vélez, abogado del despacho legal de Jaime Barrón, especializado en tema migratorio, con experiencia en procedimientos de deportación, asilo, cancelación de deportación, dedicado a los derechos humanos. Doctor Ortiz, bienvenido a Agenda Éxitos, en nombre también de Unaya Amenábar, quien le habla Albany Lozada. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por invitarme a participar en el día de hoy. Buenos días a ambos, muchísimas gracias por tenerme. Sí, bueno, interesados en saber porque, bueno, pareciera que es una amenaza para los migrantes indocumentados, lógicamente, que están pues viendo que a lo mejor sus hijos podrían mantener esa situación de irregularidad o incluso convertirse en una especie de parias, de personas que no tienen entonces ninguna nacionalidad porque naciendo en un sitio a lo mejor no tienen tampoco la nacionalidad del origen de sus padres. No sé, ¿cómo está afectando eso la situación migratoria en los Estados Unidos, doctor Ortiz? Bueno, varias cosas. Como bien explicaron y el video, el audio que pusieron fue perfecto explicando la situación actual. Pero sí, los Estados Unidos le otorga ciudadanía a cualquier persona que nazca en los Estados Unidos o en cualquiera de sus territorios. Siendo así las cosas, pues esto siempre ha sido un punto controversial para los republicanos que son conservadores, porque quieren limitar las personas que entran ilegalmente y tienen hijos en los Estados Unidos. Obviamente, por lo general, un inmigrante no viene con intenciones no todos los inmigrantes que entran a los Estados Unidos vienen con intenciones de tener hijos en los Estados Unidos. Muchos de verdad vienen con la intención de mejores oportunidades de vida, crecimiento económico, laboral, y pues esto es algo que lo que está planteando Ron DeSantis no va a ayudar a nadie fuera de ser un boost político para él para tratar de obtener unos votos, porque el inmigrante pues sí va a estar afectado si llega a pasar algo así, en el sentido de que van a tener un miedo grande en qué va a pasar con mi hijo. Van a ser en un sitio que no le van a dar la ciudadanía, tal vez del país de origen de donde somos tampoco lo quieran reconocer, a menos que sea inscrito. Va a ser una persona sin nacionalidad, que eso entonces conllevaría un conflicto y problemas legales grandes que se tendrían que ser atendidos un poco más allá a escala internacional,
que por lo general estas cosas son las Naciones Unidas que tienen sus leyes y sus guías para ver qué pasan con personas así. Claro. Ahora, es un tema que sin lugar a dudas da mucha tela que cortar, doctor Ortiz. Pregunto lo siguiente, los niños que ya hayan nacido en este momento, o sea, en la actualidad, que ya nacieron en los Estados Unidos, pero son de padres inmigrantes que aún no tienen su situación legal en los Estados Unidos, perderían automáticamente de ganar DeSantis, pongamos, ¿no? ¿Perderían automáticamente su ciudadanía americana o nacionalidad americana? Eso sería algo que tendríamos que ver en el momento en que llegue, ver cómo se emplea. Obviamente, si una persona ya nació en los Estados Unidos, aquí en las leyes en los Estados Unidos hay algo conocido como el derecho adquirido, que muchas veces es en muchos procesos civiles, criminales, administrativos. Básicamente lo que establecen es que si una persona ya adquirió un derecho, no lo puede perder. Esto pudiéramos ver si en su caso se ha aplicado a la ciudadanía de las personas, siendo que ahora mismo la ciudadanía y nacionalidad de un americano no la pierde una persona a menos que haya cometido fraude. Esa es la única excepción. Cometió fraude en algún momento para obtener esa ciudadanía. Uh-huh. Esa es la única forma, o la persona voluntariamente decide abandonar su ciudadanía. No, pero las leyes no pueden ser retroactivas, ¿no? No pueden decir, ya la persona tiene ese derecho, o tiene, en este caso, la nacionalidad, no se la pueden quitar porque se cambie la ley, ¿no? Claro. A menos que eso favoreciera, como se suele decir, a menos que favoreciera al reo, a menos que esa decisión, pues bueno, sea beneficiosa para la propia persona que es objeto, pero si la va a perjudicar, no podría revertirse esa medida, ¿no? Si es algo que perjudica a las personas, y obviamente nos pondría en un panorama nunca antes visto de personas, miles de personas se quedarían sin estatus técnicamente. Claro. Y eso sería un problema legal, económico, administrativo, sería muy grande. Uh-huh. Pero obviamente esta situación es algo que, aunque lo está proponiendo Ron DeSantis en su campaña política, es algo que sería bien difícil y tomaría años. Uh-huh. Es algo que incluso dudo mucho que en 4 años de presidencia, si fuera a ganar, pudiera lograr un presidente promover lo suficiente para que se pueda finalizar el proceso para revocar la ciudadanía. Ahora, los ciudadanos norteamericanos en general, no hablemos solamente de los inmigrantes, hablemos de los norteamericanos. ¿Cómo toman esta posibilidad de que se lleve a cabo, todas las diligencias para que una ley como esta se promueva y ya finalmente tenga sentido, pues, allá en los Estados Unidos? Sí. Pues mira, la realidad es que ahora mismo en la situación política y social que se encuentra los Estados Unidos, la realidad es que van a haber grupos que van a apoyar en la totalidad esta implementación y estas propuestas para enmendar la Constitución y proceder a revocarle la ciudadanía a las personas. Como mencionó el ciudadano nacional norteamericano de aquí, que no es inmigrante, muchos de ellos pues van a estar a favor, pero a la verdad eso va a depender de también dónde la persona está ubicada, dónde está viviendo, porque hay mucha gente que va a estar en contra de esto, y yo entiendo que la mayoría de las personas van a estar en contra de esto, incluso los republicanos que son conservadores. Muchos de ellos estoy seguro que no estarían de acuerdo con enmendar la Constitución y hacer un caos literal social. Sí, porque, por lo que entendemos, esto implicaría no solamente cambiar una ley en el Congreso, sería cambiar la Constitución, lo cual es un trámite todavía más engorroso, y así como a lo mejor en Florida puede no estar muy de acuerdo, o Texas o algún otro estado fronterizo con el sur, a lo mejor no están muy de acuerdo con estas migraciones, tal vez hay otros estados que sí
pudieran tener, no sé, ser más favorables a las migraciones porque les puede aumentar, ayudar a aumentar su fuerza de trabajo, etcétera, etcétera. O sea que a lo mejor no son tan reacios a la presencia de estos migrantes. Y eso, bueno, obviamente cada representante, incluso los republicanos, pudieran tener visiones distintas con relación al mismo problema. Así mismo es, incluso hay varios republicanos que abiertamente ya han expresado su oposición y muchos lo han catalogado como irracional la propuesta de Ron DeSantis. Por eso mismo, no es solo enmendar una ley o pasar un proceso legislativo de enmendar una ley o una guía procesal. Estamos hablando de enmendar la Constitución de los Estados Unidos. Y esto conlleva mucho trabajo y muchos obstáculos, que no es algo muy fácil. Y como bien mencionó, tal vez hay muchos estados fronterizos como Texas, Arizona, Florida, California, que tal vez esto les atrae. Pero la realidad es la fuerza laboral que muchos estados del centro, que son estados que las personas muchas veces no asocian, pero en Idaho, Kansas, Missouri, ellos también tienen una fuerza laboral buena de inmigrantes en los Estados Unidos, de personas que emigraron a los Estados Unidos. Y no todos entraron de manera legal, muchos a lo mejor entraron por los caminos verdes, como se suele decir, correcto. Y han ido arreglando su situación a lo largo del tiempo, ¿no? Correcto. Y desamparar a todas estas personas sería un efecto económico grande para estos estados, estas ciudades que dependen de estos trabajos que los inmigrantes a través de los años han adquirido y han creado sus propias empresas y han desarrollado. Políticamente hablando, y conversamos, amigos, con el doctor Omar Ortiz Vélez, abogado del despacho legal de Jaime Barrón, especializado en tema migratorio. ¿Este tema le hace ganar o perder seguidores a Ron DeSantis? La realidad es que le va a hacer ganar, yo entiendo en mi opinión personal, sí. Que sí le va a atraer una parte del grupo electoral. Uh-huh. Entiendo que va a traer más gente de lo que va a rechazar o la gente que se va a oponer, pero yo entiendo que esto sería solo para el efecto de las primarias. Ya cuando estemos hablando de una elección general, cuando entra un grupo electoral mucho más grande, ahí entiendo que estas expresiones y esta propuesta sí van a tener unas consecuencias negativas en su campaña política. Ahí se lo dejo para luego de la pausa. Tenemos que hacer una pausa en el programa en este momento, doctor Ortiz, pero hay ofertas que se hacen en pre-campaña, otras que se hacen, o esas ofertas van mutando, se van cambiando ya cuando está en la campaña y luego se cambia cuando ya el candidato logra la presidencia. Digamos, estamos en presencia de ofertas que a lo mejor son muy llamativas o muy escandalosas, que ganan muchos titulares en un momento determinado, que a medida que pasa el tiempo se van suavizando. Podríamos tal vez estar en presencia de este tipo de ofertas, pero en el regreso de la pausa seguimos conversando acerca de la situación política en general de Estados Unidos y también, desde luego, de esta oferta de Ron DeSantis de acabar con la ciudadanía por nacimiento para aquellos hijos de inmigrantes indocumentados. Ya venimos con mucho más de Agenda Éxitos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía. Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Para elegir con Albany Lozada y Unay Amenábar. Éxitos 99.9. 11:52 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Agenda Éxitos conversando hoy con el doctor Omar Ortiz Vélez. Él es abogado del despacho legal de Jaime Barrón, especializado en el tema migratorio, con experiencia en procedimientos de deportación, asilo, cancelación de deportación y dedicado a los derechos humanos. El tema que estamos tratando es a propósito de esta oferta, de esta propuesta que hace Ron DeSantis de acabar con la ciudadanía por nacimiento para los inmigrantes indocumentados. Y estábamos viendo que también Donald Trump en esta oportunidad está haciendo lo propio, está pues proponiendo este tipo de medidas para de alguna manera acabar con lo que ellos han dado en llamar el turismo de maternidad, para que por esa vía sea más sencilla la obtención de la nacionalidad estadounidense a los niños de los migrantes indocumentados. Pero yo les dejaba pendiente una pregunta un poco para conocer cómo es el proceso de estas ofertas que se hacen en un momento de pre-campaña o de luego de campaña, o incluso qué ocurre cuando ya se llega a la presidencia, como por ejemplo la tuvo Trump hace ya varios años. Pero mutan estas ofertas, van variando a lo largo del tiempo en la medida que se van acercando más a la realidad de ejercer el poder, doctor Ortiz. Sí, esa es la realidad, y toda persona que lo vea de un punto objetivo lo va a ver de esa forma. No importa de qué partido sea la persona, hay muchas promesas o declaraciones de precampaña o ya en la campaña oficial si tiene una nominación presidencial. Ya en estas campañas sus propuestas cambian drásticamente. Se van ajustando dependiendo de cómo el público las recibe, están viendo cuántos votos tal vez puede generar esa propuesta, y obviamente ya el punto final, si una persona llega a la presidencia, pues puede emplear la propuesta o no. En los Estados Unidos siempre hacen un gran evento de los primeros 100 días del presidente, donde el presidente hace sus primeras declaraciones públicamente al país, en la cual establece esto es lo que había propuesto y esto es lo que hemos logrado. Okay. Entonces un primer balance, digamos. Correcto. Y entonces obviamente en esas expresiones siempre está el partido opuesto, que rápido hace su programa subsiguiente a esas declaraciones para establecer esto es lo que ha prometido que todavía no les ha dado. Que obviamente las propuestas cambian, hay muchos impedimentos legales en muchas situaciones, pero sí son cosas flexibles y evolucionan constantemente. Claro, porque lo preocupante es que, bueno, hay, dos figuras políticas que le están dando mucha fuerza a esta posibilidad, y según lo que anunciaba Donald Trump, de él lograr nuevamente la presidencia, sería ordenar a las agencias federales exigir que al menos uno de los dos padres sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal
para que sus hijos nacidos en los Estados Unidos se conviertan automáticamente en ciudadanos estadounidenses. Y él lo que promete es que de ganar las elecciones, bueno, primero saber si finalmente va a participar, pero lo próximo de convertirse nuevamente en presidente de los Estados Unidos sería decretar una orden ejecutiva el primer día de su presidencia si es electo nuevamente. La pregunta puntual es, doctor, ¿qué tan difícil sería lograr imponer una ley como esta? ¿Cuál es el proceso? Porque obviamente pues tienen que enfrentarse a lo que ya está estipulado en la Constitución de los Estados Unidos. Pero ¿cuál sería el proceso para que una ley como esta ya finalmente sea decretada? Okay. Pues lo primero es una orden ejecutiva. El presidente no, literalmente, el presidente de los Estados Unidos no tiene que hacer ningún proceso formal o legal. Ajá. Lo único que tiene que hacer es hacer esta es mi propuesta, esto va a ser una orden ejecutiva, y entonces la firma y se le notifica al Congreso de los Estados Unidos, y ahí entonces es que entra en efecto. Correcto. Eso es literalmente todo lo que tiene que hacer una orden ejecutiva. Obviamente estas órdenes ejecutivas, si se salen del marco legal de los Estados Unidos, pues es lo que pasa constantemente y lo que ha pasado con una de las propuestas del presidente Joe Biden para eliminar los préstamos estudiantiles o otras cosas que les hacen, encuentran fallas legales y son llevadas a los tribunales, y mientras están en el tribunal se dejan sin efecto esas órdenes hasta que haya una orden final del tribunal, una sentencia final. Pues básicamente una orden ejecutiva, no hay ningún trámite legal fuera de las declaraciones y la presentación y publicación del presidente. Si ya lo quiere hacer como una ley, Sí. Lo que se necesita es que una de las ramas del Congreso, sea el Senado o la Cámara de Representantes, promueva ya un proyecto de ley. Entonces esos proyectos de ley son presentados ante los miembros de la rama del Congreso y entonces entran en votación. Tendría que pasar la votación, una ley en la Cámara de Representantes como en el Senado de los Estados Unidos, para entonces luego llegar a la firma del presidente para que dé un veto de rechazar la ley en su totalidad o de su aprobación, que como pueden ver tiene que pasar básicamente por tres lugares antes Exacto. de una ley ser final y firme. El presidente también puede promulgar un proyecto de ley. La rama ejecutiva tiene ese poder también, puede promover una ley y entonces la llevan a votación en la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos. Pero sí, exacto, pero tendría que pasar como por varias instancias. Ya hay, digamos, esas órdenes ejecutivas del presidente, ¿se pueden aplicar a cualquier materia o están restringidas a materia, pues no sé, de seguridad o económica? O sea, Sí. ¿cualquier tema puede ser susceptible de una orden ejecutiva? En este caso, por ejemplo, la materia migratoria. Correcto. Por lo general, las órdenes ejecutivas pueden abarcar en cualquier esfera, siempre que sea algo que esté dentro de los poderes de la rama ejecutiva de los Estados Unidos. Okay. Siempre que no sea una orden ejecutiva creando una ley sin los votos del Congreso, que eso le toca a la rama legislativa, Sí. pues se supone que esté dentro de sus poderes. Siempre ha pasado que hay órdenes ejecutivas que lamentablemente o entran en la rama legislativa o la rama judicial, y entonces por eso es que pierden vigencia esas órdenes, porque es una línea bien finita que siempre hay que tener cuidado. Claro. Pero técnicamente una orden ejecutiva el presidente lo puede hacer de cualquier tema, siempre que sea una directriz que esté dentro de las facultades de la rama ejecutiva. En tiempos de emergencia, como lo fue la declaración de la pandemia del COVID-19, Sí. pues ahí esos poderes se amplian un poco, que por eso ciertas órdenes ejecutivas que entraron a través del presidente Donald Trump y el presidente Joe Biden, que técnicamente eran como poderes legislativos o judiciales, pues entraron en efecto porque había una declaración de emergencia que le brinda más autoridad al presidente. Okay.
Muy bien, bueno, doctor, le agradecemos enormemente que nos haya dedicado estos minutos de su tiempo. ¿Tiene usted alguna red social, alguna página web donde hacer contacto con usted? Y bueno, cualquier duda pues que tenga la audiencia que nos ha escuchado a esta hora. Sí, cualquier duda o pregunta en confianza se pueden comunicar con las oficinas de Jaime Barrón. Estamos ubicados en Texas. Tenemos oficinas en varias ciudades, en Dallas, Fort Worth, Garland, Plano, en Irvine. También tenemos oficinas en Washington, D.C. Ya Jaime Barrón, el abogado Jaime Barrón, el dueño de la empresa, anunció que vamos a abrir también unas oficinas en Seattle. En confianza, lo único que tienen que hacer es llamarnos al 214-267-9300 para cualquier duda o pregunta, solicitar una consulta. Adicionalmente, en nuestra página web, que es jaimebarron.com, tenemos unos números de teléfono que son para personas que se encuentran en el extranjero, en Venezuela, México, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Llaman a ese número y les va a contar como si fuera una llamada local para que no incurran en ningún tipo de gasto de llamada de larga distancia. Yo creo que lo más sencillo, entonces, jaimebarron.com, y ahí tienes en esa página seguramente todos los contactos. Recuerden, Barrón como si fuera el color marrón, pero con B. Correcto. Jaime Barrón, exactamente. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Omar Ortiz Vélez, abogado del despacho legal de Jaime Barrón, o Barrón, lleva acento en la O, especializado en tema migratorio. Nos vamos corriendo.